padrastro NN. Aura era una mujer solitaria y misteriosa. Trabajaba como cremadora a las afueras de la ciudad. Su vida giraba en torno al fuego y el silencio de los cuerpos sin vida. Nadie sabía mucho sobre ella, excepto que ella perdió a su madre cuando era una niña. Ella era muy reservada y nunca hablaba de su pasado. Su mirada era fría y su actitud mantenía a la gente alejada. A pesar de su trabajo, Aura encontraba consuelo en el eterno descanso que proporcionaban aquellos que ya no estaban. Durante una intensa tormenta, la lluvia golpeaba las ventanas y el viento parecía arrancar el tejado. Aquella noche, la mujer recibió el cadáver de un hombre ya de avanzada edad. No tenía identificación, así que llegó como NN. Este había sufrido un infarto, o eso es lo que se suponía. Se trataba nada más ni nada menos que de su padrastro. Ese bastardo había sido un hombre cruel, un ser despiadado que le había hecho la vida imposible a su madre y a ella. La mujer recordó aquellas noches de gritos, de abuso a manos de su padrastro. Las cicatrices de su piel eran testigos mudos y huellas indelebles de su sufrimiento. Los golpes sordos que resonaban por las paredes, acompañadas por las lágrimas silenciosas que su madre derramaba cada madrugada por aquel miserable sujeto. Cuando Aura se acercó al cuerpo para prepararlo, algo sucedió. El hombre abrió los ojos. No se movió, pero sus ojos la seguían. Ella recordó las historias de catalepsia que había escuchado anteriormente. Era una condición en la que las personas perdían totalmente el control muscular y quedaban en estado de rigidez que podía confundirse con la muerte. El hombre intentó hablar, pero solo salieron gemidos incomprensibles de su asquerosa boca. Aura sabía que no podía dejar escapar esta oportunidad. Había esperado tanto, pero tanto tiempo para vengar la muerte de su querida madre. Les platicaré un poco. Ella se llamaba Eugenia. Cansada de los maltratos, decidió irse de aquel infierno donde sufría día a día. Empacó algunas de sus pertenencias y salió de la casa con la pequeña Aura. Al poner un pie fuera, por desgracia, él llegaba borracho y sin mediar palabras tomó por el cabello a la madre de aquella desafortunada niña y la arrastró de nuevo hasta la casa. Aura quiso ayudarla, pero él era corpulento y le resultó difícil detenerlo. La pequeña jamás olvidará aquellos ojos rojos llenos de furia. Su madre hizo de todo, rasguñarlo, morderlo, patearlo, para así poder escapar de sus cochinas garras. Pero sus débiles intentos no sirvieron de nada.
Ese salvaje empujó tan fuerte a Eugenia contra el filo de la mesa, causándole un corte profundo detrás de la cabeza. Y como era de pensar, ese cobarde salió corriendo, tambaleándose de un lado a otro. La sangre empezó a brotar rápidamente por más que la pequeña hacía presión en la herida con un pedazo de tela. La escena era realmente alarmante, y aún más porque donde residían no habían casas cerca, solo había montañas y caminos de tierra. Su madre le pidió que huyera lo más lejos posible, donde él jamás la encontrara. La vida de su madre estaba llegando a su fin. La pequeña la abrazaba por última vez y con el corazón destrozado obedecía. Las lágrimas caían sin control por sus mejillas. La madre le susurró con voz entrecortada: «Ve, cariño, ve y sé fuerte. Y a donde vayas, yo te cuidaré. Estaré contigo más allá del tiempo y del espacio, hija mía. Te amo». Y en ese momento, aquella mujer desdichada murió. Con un nudo en la garganta, la niña se separó del cadáver de su madre y corrió hacia las montañas, sin mirar atrás. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos que reflejaban el dolor de su corazón. A medida que llegaba la noche, tras muchas horas de caminar, a lo lejos divisó una cabaña abandonada. Notó que las ventanas estaban rotas y la puerta colgaba de una sola bisagra. Ella, temerosa, entró. El lugar parecía desolado y olvidado, cubierto de polvo y de algunas telarañas. Su agotamiento era notorio. Su fatiga era tal que se acostó en aquellas duras tablas. Lo único que se podía oír en ese solitario lugar era su fuerte respiración. En el sueño que tenía, iba a encontrar consuelo. En aquel lugar solo habían tiradas sobre las tablas algunas sábanas que usó para cubrirse del frío, y poco a poco el sueño la venció. Al amanecer, la pequeña de 8 años abandonó la cabaña y emprendió nuevamente su camino hacia el pueblo más cercano. Moría de hambre y de sed. Avanzó por el sendero. Sus pasos la guiaron a un pueblo cercano donde el aroma del pan recién horneado flotaba en el aire. Una pareja adulta, quienes eran los dueños de aquella panadería local, la vieron. «Vaya, qué día tan intenso en la panadería. Estoy agotado», dijo don Francisco. «Sí, ha sido un día muy ocupado», dijo su esposa Eulalia. «Pero mira, ahí viene esa niña sola. Parece que necesita ayuda. Por favor, ayúdenme. Estoy hambrienta y no tengo a dónde ir. Mi madre ha sido atacada y murió y no tengo a nadie», dijo con tristeza.
pobre niña, ven con nosotros. Te daremos comida y un lugar seguro donde estar, dijo Eulalia. Aura se conmovió por la bondad de don Francisco y de doña Eulalia, y con lágrimas en los ojos les agradeció profundamente por su ayuda. Le ofrecieron a la pequeña algo de pan y leche tibia, mientras ella les contaba entre sollozos lo sucedido, que su malvado padrastro había terminado con la vida de su madre. No tenía familiares cercanos a quienes recurrir. Entonces ellos decidieron acogerla en su hogar. Le ofrecieron un lugar seguro para quedarse y prometieron brindarle la oportunidad de estudiar y tener un futuro brillante. Con el paso de los años, Aura se transformó en una mujer de mirada intensa y manos hábiles, dedicando su vida al arte de la cremación en la ciudad, y todo fue gracias a sus padres adoptivos que aparecieron como ángeles en su camino. Pero retomemos de nuevo la historia, aquella en la que la venganza llegó a sus manos. Ella miró fríamente a ese ser despreciable y le dijo: ¿Sí me recuerdas? Soy Aura, esa pequeña a la que arrebataste a su madre. Aquel hombre empezaba a sudar y sus ojos parecían a punto de salirse de sus órbitas. Intentaba moverse, pero sus esfuerzos resultaron en vano. En pocos minutos arderás en el infierno por lo que hiciste, dijo Aura. Tú mataste a mi madre, pero Dios me concedió el gusto de la venganza. Aprovechaste que yo era una niña débil, aprovechaste el amor que mi madre sentía por ti, el miedo que ambas sentimos después. Ahora pagarás por todo lo que nos hiciste, dijo Aura, y sin pensarlo encendió el horno crematorio y empujó al hombre dentro. El fuego lo envolvió rápidamente. Las llamas danzaban en los ojos de la mujer, reflejando la ira que emanaba de su ser. Sus gritos se mezclaron con el rugido de aquella fuerte tormenta, formando una sinfonía que parecía celebrar su venganza. Ella observó cómo el fuego lo consumió hasta que solo quedaron cenizas. Aura escupió sobre ellas. No sentía ni el más mínimo remordimiento, ya que por muchos años su corazón se endureció y solo buscaba terminar con aquel que le había arrebatado todo lo que amaba. Se sentía realmente satisfecha mientras miraba los restos calcinados de aquel viejo que yacían frente a ella. Se alejó del crematorio dejando atrás el olor a carne quemada, mientras una sonrisa fría se dibujaba en sus labios. Nadie sospecharía de ella. Solo Dios sabía lo que había sucedido. Nadie imaginaría lo que la dulce y solitaria Aura era capaz de hacer. El único otro testigo, Dios,
le había concedido la venganza. Y el otro ser humano que sabía, que había sabido lo que sucedió, ya no podía contarlo. Aura siguió trabajando en el crematorio como si nada hubiera pasado, manteniendo una sonrisa tranquilizadora mientras en su interior guardaba aquel oscuro secreto oscuro como el humo que se impregnaba en su ropa al final de cada jornada de trabajo. Pero algo había cambiado en ella. Ahora ya no tenía una mueca de amargura, sino la agradable satisfacción de haber cobrado todo el dolor que su madre había sufrido al morir. Fin de la historia. Gracias por su preferencia. Que ustedes la pasen excelente.